Federación Nacional de Asociaciones y de Trabajadores Autónomos. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ayer reunión con el ministro Escrivá, agentes sociales, prórroga de ayudas a autónomos y se preguntaba en el Congreso durante la jornada que si iba a haber alguna sorpresa más para los autónomos. Pues parece que la sorpresa era esta, ¿no? Tendrán que acreditar otra vez una pérdida de ingresos del 75% para acceder, ¿no?, a ese cese de actividad. ¿Cómo estáis viviendo esa propuesta del ministro Escrivá? Bueno, en primer lugar hay que decir Mm. que esto no es una prórroga del cese de actividad. Mire, las prórrogas son con las mismas reglas. Uno está jugando un partido de fútbol en el minuto 90, mm, se produce una prórroga y evidentemente las normas, las reglas son exactamente las mismas. No se cambia ni el balón ni se cambia las reglas del partido de fútbol. Aquí estamos viendo que se nos presenta una propuesta que es inaceptable, inasumible, porque, entre otras cosas, deja más del 90% de los autónomos que en estos momentos están cobrando el cese de actividad fuera. Entre otras cosas, porque se está obligando a los autónomos a tener periodo cotizado suficiente para poder cobrar el cese de actividad. Y esto es una pequeña trampa. Y digo es una pequeña trampa porque solo el 15% de los autónomos estaba cotizando por cese de actividad antes del 1 de enero del año 2019. Y el 85% empezó de forma obligatoria a cotizar el 1 de enero del año 2019. Si uno suma los meses que van desde esa fecha, estaríamos hablando de prácticamente 28 o 29 meses. Con lo cual, con 8 meses de prestación que llevan cobrados la mayoría de estos autónomos, se quedarían fuera de la prestación porque no tienen periodo contributivo. Es algo, bueno, además chocante, ¿no? Ningún trabajador asalariado que está en ERTE se va a quedar sin cobrar el desempleo porque no tenga el periodo contributivo necesario. Sin embargo, a los autónomos que no tengan el periodo contributivo necesario se le pretende dejar fuera. Esto es inaceptable. Hace unos días hemos visto y hemos oído, ¿no?, que los autónomos tienen que cotizar como trabajadores, pero no volvemos a dar cuenta que a los autónomos en derecho no se les trata igual que a los trabajadores. Eh, ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Cuál es la propuesta que llevasteis a esa reunión con el ministro Escrivá? ¿Cuál sería una solución factible y buena desde vuestro punto de vista para quizá uno de los sectores más castigados, si les cogemos en su conjunto, a los autónomos en esta pandemia? Nuestra propuesta es prorrogar lo que hay. Si además esta prórroga, este sistema desde el mes de septiembre, que vamos a entrar en vigor en octubre, ha dado la flexibilidad necesaria para quien tenga limitaciones, quien tenga problemas pueda estar dentro y cuando le vaya bien estar fuera, pues ¿por qué no prorrogarlo? Es verdad que estamos viendo reactivación en determinados sectores, pero hay otros que van a tardar más y por tanto nuestra propuesta está en prorrogar de la misma forma que está lo que ha funcionado de enero a mayo, pues perdón, de febrero a mayo, pues prorrogando desde junio a septiembre. Igual que los ERTES, que lo que estamos hablando es prorrogarlo tal y como está, en todo su contenido. ¿Cómo estáis viendo ese cambio en las cuotas? No habíamos hablado desde entonces por parte del gobierno para ese año 2023, en el que a muchos autónomos les va a ser ahora sí imposible seguir como autónomos. Bueno, a ver, el gobierno ha hecho una propuesta que no estaba negociada, que nos ha sorprendido a todos, puesto que vuelvo a insistir, esto no estaba previsto, ni tampoco estaba previsto incluirlo en el acuerdo de pensiones. Vamos a ver cómo termina finalmente, ¿no? Pero indudablemente creo que partimos de un error fundamental, ¿no? Solo quien no es autónomo confunde salario de trabajador con rendimiento neto del autónomo. No tiene nada que ver. El salario de un trabajador va directamente a la casa de ese trabajador. El rendimiento neto de un autónomo no va directamente a la casa del autónomo. Con ese rendimiento neto hay que afrontar problemas de impago, de morosidad. No olvidemos que 1 de cada 3 autónomos sufre impago. Es un colchón financiero
para momentos de causa sobrevenida. Por ejemplo, estos 2 años que llevamos con el COVID, muchos autónomos han tirado de ese rendimiento neto, pero también sirve para pagar esos gastos que Hacienda no te acepta como deducible. O sea, a partir de ahí, mire, nosotros sí creemos que el autónomo que pues tenga menos dinero para su casa cotice menos, pero eso no significa pegar un hachazo a aquellos autónomos que van a duras penas o que tengan unos rendimientos netos de más de 40.000 euros. Eso me parece desproporcionado. Voy a insistir, fomenta la economía sumergida, eh, castiga a los autónomos y sobre todo al futuro del emprendimiento. Esos autónomos que ganen más de 40.000 euros, que tengan esos rendimientos o más de 40.000 euros, podrían llegar a tener que pagar hasta 22.000. ¿Cuál es la tabla del último de los saltos, Lorenzo? Que propone el gobierno, digo. Bueno, la tabla es que además es un poco rara, ¿no? Porque un autónomo con 42.000 euros le es más rentable que un autónomo que gane más de 48.000, ¿no? O sea, es una tabla inasumible. Incluso, bueno, presenta una serie de saltos que técnicamente son difíciles de llevar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, nuestro objetivo, nuestra petición es que esa tabla desaparezca. Nosotros estamos dispuestos a negociar con el gobierno una serie de tránsito del sistema actual a un sistema que adecue la cotización a los ingresos, pero indudablemente un sistema que no sea confiscatorio ni que sea un leñazo para los autónomos como lo que se ha propuesto. En primer lugar, porque partiríamos desde abajo. Nosotros creemos que un autónomo que tenga un rendimiento neto de 3.000 euros no tiene que cotizar 90 euros como dice el gobierno, tiene que cotizar 50 euros. Pero en el tope máximo un autónomo tendría que cotizar como mucho 660 euros, que es el doble de lo que es hoy la base mínima, por ejemplo, de los autónomos societarios, ¿no? Muchísimas gracias, Lorenzo Amor, presidente de ATA. Esperemos que se recupere un poco el sentido común en esas negociaciones. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Muy buenos días.